Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos, vamos a esperar 2 minutillos en lo que se abre esto y en lo que se conectan el resto de sus compañeros. Oigan, la próxima semana no va a haber clase el lunes y el martes, entonces no vamos a... se acerca un puentezote, se acerca un puente bien grande del Día de Muertos. Entonces, el lunes y el martes no vamos a tener clase por el puente de Hanal Pisham, de Día de Muertos. Entonces, es necesario que avancemos hoy, es necesario que avancemos, porque como no vamos a tener 2 horas una semana, la próxima semana no vamos a tener 2 horas de clase, pues yo considero que es necesario que avancemos con los temas de Mesopotamia, que avancemos con los temas relacionados con el arte, la religión, la mitología, ¿ok? Entonces, para poder compensar las 2 horas que no vamos a tener, les voy a marcar una actividad. Bueno, les voy a marcar una actividad que ya subí en el Classroom. Se la subí ayer, si no me parece. Esa la vamos a hacer en clase, ¿ok? Como tenemos 2 horas hoy, pues entonces la próxima hora vamos a llenar la tablita de Egipto contra Mesopotamia. Eh, porque debido a que la próxima semana no lo vamos a poder entregar, entonces, por su puente de Día de Muertos, entonces vamos a repasar rápidamente, todo lo relacionado con la región de Mesopotamia, vamos a repasar lo que vimos las clases pasadas y luego los voy a dejar haciendo su tarea que va a contar como su asistencia de esta clase, porque les comento, no va a haber clase el lunes ni el martes. Permítanme un segundito. Buen día, maestro. Buen día, maestro. Y pues bueno, vamos a repasar nada más los temas de Mesopotamia y la próxima hora vamos a comenzar con la actividad, ¿ok? Que va a ser el adelanto de la semana que viene porque no vamos a tener clase. Pues bueno, Mesopotamia. Vamos a recordar lo que hablamos las clases pasadas. Mesopotamia se encuentra en esta zona del mundo, se encuentra en el país actual de Irak, se encuentra entre la península arábiga. ¿Alguien quiere comentar algo o solo no apagó su micrófono? Bueno, ok, creo que solo no apagó su micrófono. Ok, Mesopotamia se encuentra en esta región del mundo, todo esto es Europa, todo esto es África, aquí está la península arábiga, donde luego saldrían los árabes. Mesopotamia se encuentra en esta parte, entre Medio Oriente y, e Irán, ¿ok? En todos los países que ahora es Irak. Ok, toda esta parte es lo que se encuentra en Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos y así como el río Nilo sería el río más importante para los egipcios, el río Nilo sería el río sagrado. Para los mesopotámicos, los ríos sagrados serían el Tigris y el Éufrates. ¿Ok? Esos serían los dos ríos sagrados. Por eso Mesopotamia se llama entre dos ríos, porque se cree que la tierra más fértil de Mesopotamia es la que se encuentra entre el Tigris y el Éufrates, que son los ríos sagrados.
Cuando hablamos de Mesopotamia, y eso es algo que tienen que tomar en cuenta, les comenté la clase pasada, pero aún así creo que es importante recordarlo. Cuando hablamos de Mesopotamia, no hablamos de una cultura, ¿ok? Mesopotamia no es una cultura, no es una civilización. Mesopotamia es un territorio, y es un territorio que es tan importante en donde hubieron muchísimas culturas, hubo muchas civilizaciones debido a que hubo muchas conquistas, hubo muchos imperios, y pues bueno, en Mesopotamia vamos a encontrar culturas y civilizaciones como los sumerios, como los acadios, como los asirios, como los babilónicos y por último los persas. ¿Ok? Esos serían las civilizaciones que irían conquistando Mesopotamia. Los acadios conquistan a los sumerios, los asirios a los acadios, los babilónicos derrotan a los asirios y los persas derrotan a los babilónicos. Se van a ir conquistando mutuamente. Los primeros asentamientos datan del 4500 al 4000 antes de Cristo, es decir, en plena época neolítica, en Mesopotamia, en toda esta región, ya estaban comenzando a haber asentamientos, ciudades, ¿ok? Por eso Mesopotamia es una de las primeras regiones del mundo en ser pobladas, o creemos, o hay registros de que ahí surgieron las primeras ciudades, ¿no? De hecho, está muy cerca de Catalhuyuk, recordemos Catalhuyuk, la primera ciudad del mundo. Y pues bueno, esto es lo que vimos la clase pasada, ¿ok? Entonces vamos a repasar muy rápido para que puedan hacer su actividad. A ver. Buen día, maestro. Buen día, Sunduri. Eh, Vamos a hablar un poco de del arte mesopotámico, ¿ok? Todo esto lo vimos la clase pasada, pero vamos a recordar. Los sumerios que fueron una de estas culturas que estuvieron metidas en Mesopotamia, aparecen alrededor del 4000 antes de Cristo, y los sumerios es la primera, los sumerios son la primera cultura o la cultura que tienen la escritura más antigua. La escritura más antigua de la que tenemos registro es la escritura sumeria. Ellos escribían en rocas, una escritura que se llamaba la escritura cuneiforme. De hecho, si sabemos un montón sobre los sumerios, si sabemos un montón sobre cómo pensaban, sobre su filosofía, sobre su religión, sobre sus leyes, es gracias a su escritura cuneiforme, porque gracias a ella pudieron desarrollar eh, escritos complejos, ¿no? Y desarrollaron registros. Ok. Sunduri nos dice que eran pictogramas. Eran diferentes a los jeroglíficos, eso sí, porque los jeroglíficos representaban ideas, ¿ok? Los jeroglíficos representaban ideas, eran dibujos de ideas. El alfabeto de Mesopotamia, ya vamos a poder encontrar las primeras letras, ¿ok? Ya es un alfabeto como lo conocemos, o más o menos parecido al alfabeto que luego desarrollarían los fenicios y luego desarrollarían los griegos. Pictogramas y jeroglíficos es diferente, sí, es totalmente diferente. Los jeroglíficos son ideas, no tienen, los sumerios ya van a crear como letras, ¿ok? Los jeroglíficos no eran letras como tal, eran símbolos, eran signos. Los que van a ser como los primeros, o al menos la escritura más antigua como la conocemos, en donde las letras forman sonidos, va a ser los sumerios. Y de hecho hay quienes dicen que el abecedario griego está inspirado en el alfabeto fenicio, y el alfabeto fenicio está inspirado en el alfabeto sumerio. Entonces, miren, la escritura sumeria va a impactar incluso en los griegos. Un ejemplo, una gran obra que ellos escribieron es la epopeya de Gilgamesh, que se le conoce como la epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh, que es considerado el mito o la leyenda más antigua de la que tenemos registro.
Gilgamesh es el tatarabuelo de los héroes mitológicos. Gilgamesh es el tatarabuelo de... Primero fue Gilgamesh y luego vendrían los héroes mitológicos como Hércules, como Perseo. Y vamos a ver que Gilgamesh probablemente habrá inspirado a muchas leyendas y muchos mitos de muchas culturas, como los mismos griegos. El poema de Gilgamesh se conserva gracias a que conservamos el escrito. Es considerado, si lo queremos ver de alguna forma, es considerado el primer libro de la historia, ¿ok? O al menos el primer poema del que tenemos registro. La religión, a ver, ¿qué quiere comentar? De hecho, maestro, hay un video de cómo se hablaba el idioma sumerio y justo leen fragmentos de la epopeya de Gilgamesh. Estos videos en donde se recrean lenguas antiguas, yo tengo mis dudas. Son más acercamientos a cómo creemos que pudo haber sonado la lengua. El problema con las lenguas antiguas es que como no tenemos referencias auditivas, no tenemos como una base para decir que así era. O sea, creemos que así sonaba, pero como no hay grabaciones, no hay nadie que hable esas lenguas como las conocemos, son recreaciones o acercamientos a las lenguas antiguas. No sabemos cómo sonaba, por ejemplo, el romano antiguo, el griego antiguo, el náhuatl antiguo. Así está padre, o sea, definitivamente está padre y ayuda muchísimo a entender eso. Pero sí, intentar saber cómo sonaban estos idiomas es muy complicado. Y pues bueno, la religión de Mesopotamia va a impactar muchas religiones cercanas, como la religión griega. Por ejemplo, la clase pasada les comentaba que la diosa Ishtar, que es esta diosa del sexo y del amor en Mesopotamia, probablemente inspiró a la diosa Afrodita, que los griegos posteriormente alabarían. ¿Ok? Ahora hablemos de los sigurats. Los sigurats eran los templos más importantes de toda Mesopotamia. Hubo sigurats en toda la región. Si los egipcios van a construir pirámides, los mesopotámicos, ya sea sumerios, ya sea sirios, incluso los persas, van a levantar sigurats. Los sigurats van a ser la manifestación arquitectónica más importante de de los mesopotámicos. Y repito, si los egipcios van a levantar pirámides, los sumerios los mesopotámicos van a levantar sigurats. Y estuvieron presentes en todas las culturas de Mesopotamia, en todo el territorio. Miren, así eran los sigurats, eran como pirámides, pero que estaban escalonadas, tenían como pequeños, como terrazas, tenían como pequeñas terrazas y eran templos sumamente religiosos y eran templos para ver el cielo. Ahorita que veamos la religión de esta zona, vamos a ver que el horóscopo y el zodiaco era muy importante, por eso observaban las estrellas detenidamente. Y miren, otra imagen de un sigurat. Así es como eran las ciudades en Mesopotamia. ¿Ok? Estaban fortalecidas, el sigurat casi siempre se encontraba en el centro y por lo general estaba rodeado de palacios. Los sigurats estaban construidos con ladrillos. Eso es lo que vamos a notar. Las pirámides estaban construidas con grandes piedras, pero en Mesopotamia, como no había grandes piedras, lo que tuvieron que hacer los mesopotámicos es hacer sus propios ladrillos con adobe. ¿Ok? El adobe es un tipo de lodo que se cuece y queda duro, y con ello levantaban sus sigurats, los mesopotámicos, eran lugares de culto religioso y de investigación astronómica. Una de las obras más impresionantes de los mesopotámicos, que es del periodo babilónico, es el Sigurat de Temananki. El Sigurat de Temananki era un templo sumamente enorme que medía 90 metros, que tenía 7 pisos y que se encontraba en la ciudad de Babilonia. Se cree que el Sigurat de Temananki es el Sigurat que vieron los judíos
y que posteriormente sería mencionado en la Biblia como la Torre de Babel. Luego se construirían leyendas, los cristianos y los judíos construirían leyendas alrededor de la Torre de Babel, pero creemos que la construcción original era el Sigurat de Temananki, que se encontraba en Babilonia. Es probablemente uno de los templos más impresionantes de la humanidad. Medía 7 pisos, cada piso representaba un planeta: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y tenía cerámica vidriada, es decir, brillaba porque le ponían vidrio, molían vidrio y se lo ponían a la cerámica, y tenía muchos colores. Entonces, imagínense, debía ser impresionante ser una persona de hace 2500 años y observar el Sigurat de Temananki. Vamos a ir rápido porque tenemos que... Es solo un resumen de lo que vimos en las clases pasadas. En la clase pasada también les hablé del estandarte de Ur. El estandarte de Ur es considerado el primer cómic o la primera historieta de la humanidad. El nombre técnico de los cómics, de las historietas, es relato ilustrado. Entonces, el estandarte de Ur es prácticamente el relato ilustrado más antiguo del que tenemos registro. Es prácticamente el tatarabuelo de los cómics, de las historietas y de los mangas. El estandarte de Ur se lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Así es como leían los sumerios, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y prácticamente nos cuenta la historia de una guerra. Hubieron grandes imperios en Mesopotamia, como los asirios, los babilónicos y los persas, y debido a que hubieron grandes ciudades, es que estas civilizaciones tuvieron que desarrollar sus códigos y sus leyes. Otra obra de arte muy importante es el Código de Hammurabi, en donde están escritos un montón de leyes leyes y delitos y crímenes para que la población civil cumpla. Según la leyenda, el Código de Hammurabi fue entregado por el dios Sol al emperador Hammurabi en el año 1795 antes de Cristo, y es considerado el compendio de leyes más antiguo de la historia de la humanidad. ¿Ok? Y de hecho, una de las frases que está escrita en el Código de Hammurabi y que llegó hasta nuestros días es: si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Esta frase, que está inmortalizada en el Código de Hammurabi, llegaría hasta nuestros días. Ojo por ojo, diente por diente. Pues bueno, hubieron muchas conquistas. Y otra manifestación artística de las que le quiero hablar es las puertas de Ishtar. Las puertas de Ishtar eran grandes, valga la redundancia, eran grandes puertas que rodeaban la ciudad de Babilonia. Eran muy grandes, estaban construidos a base de lapislázuli y cerámica vidriada. Por eso las puertas de Ishtar son de este color. No sé si se acuerdan que yo les comentaba que el azul es muy difícil de conseguir. El azul es muy complicado de hacer porque no se encuentra en la naturaleza. Y miren, los mesopotámicos ya están construyendo grandes obras arquitectónicas de color azul. Se cree que la ciudad de Babilonia estaba rodeada de 8 grandes puertas, pero actualmente solo nos queda una, que es la puerta de Ishtar. Miren qué belleza. Esta creo que esta es de mis favoritas. Y por último, y no menos importante, otra gran manifestación artística de todas estas culturas que van a aparecer en Mesopotamia son los jardines colgantes. Los jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Solo queda, de las 7 maravillas del mundo antiguo, solo nos queda una, que es la pirámide de Keops en Egipto. Todas las demás 7 maravillas del mundo antiguo fueron destruidas. Y una de ellas era los jardines colgantes de Babilonia. De hecho, miren, si pueden ver esta foto, así es como se veía la cerámica vidriada.
Miren, así como aquí está la base, era de colores y hacían dibujos con la cerámica. Y pues bueno, fue construida por Nabucodonosor en el 600 antes de Cristo y probablemente fue un gran palacio del tipo zigurat que tenía jardines en las terrazas. Era un templo escalonado que tenía jardines, que tenía zoológicos, que tenía ríos o lagos artificiales. Era una construcción impresionante y lamentablemente fue destruida por Alejandro Magno, el conquistador Alejandro Magno, el griego Alejandro Magno, que luego le haría la guerra a los persas, destruiría los jardines colgantes. Los persas conquistarían todo Babilonia, conquistarían Mesopotamia y se nombrarían el primer imperio de la humanidad. Miren, todo esto es lo que conquistaron los persas. Conquistaron Grecia, que está por aquí, conquistaron la India, perdón, conquistaron Egipto, que está por aquí, y conquistaron Mesopotamia. Entonces conquistaron un montón de culturas antiguas y muy importantes. Ok, ahora vamos a hablar de la mitología y de la religión. Vimos un poco de estos temas, pero los vamos a repasar y vamos a hablar de la religión persa. Hubieron muchas religiones en Mesopotamia, muchísimas religiones, por lo mismo que hubo muchas culturas. Entonces, es por eso que la religión mesopotámica es muy larga, es muy difícil de explicar de manera sencilla, porque hubieron muchas religiones y esas religiones influirían en la cultura griega y en la cultura judía. Solo por mencionar un par de cosas, los mitos acadios y sumerios, como los mitos del jardín del Edén, el mito del arca de Noé, la creación de Eva o el mito de Caín y Abel, que son mencionados en la Biblia y que son mitos judíos, eran mitos sumerios y acadios. Los acadios creían en estas leyendas y es lo que los judíos tomarían y luego los judíos tomarían estas leyendas, luego los cristianos tomarían estas leyendas y luego crearían su religión basándose en estas leyendas de culturas antiguas como los acadios y los sumerios. Por ejemplo, los sumerios creían que el jardín del Edén sí existía. De hecho, el Edén era un territorio. El Edén se le llamaba la planicie y creían que estaba ahí por Irak. Luego los judíos toman esta leyenda y le crean un mito alrededor del jardín del Edén, ¿no? Que fue creado por Dios, que ahí vivió Adán y Eva, que los seres humanos fueron expulsados del Edén. Pero bueno, los sumerios y los acadios pensaban en el jardín del Edén como un lugar físico, pero no creían que era, o sea, no pensaban que, no creían en Dios en primer lugar, creían en otras deidades y pues bueno, es de origen sumerio. También el arca de Noé es de origen sumerio. Los sumerios pensaban que existía una persona que había creado un barco y que había salvado a la humanidad de un diluvio universal. Probablemente el diluvio universal no ocurrió, no se han encontrado vestigios arqueológicos de que haya habido un diluvio en Mesopotamia, entonces probablemente o es un mito o probablemente alguien se los contó, probablemente alguien de otra cultura se los contó y ellos simplemente lo agarraron, pero lo que sí sabemos es que el mito del diluvio universal no ocurrió, al menos no en Mesopotamia, y este mito lo agarrarían los judíos y luego lo agarrarían los cristianos y muchos mitos de esta región. También la creencia en los demonios, de hecho, los mesopotámicos le llamaban los dijins. La palabra demonio es de origen griego, significa daemon. La palabra demonio viene de daemon en griego, pero los mesopotámicos y los persas le llamaban dijins. ¿Ok? Para los persas, los dijins eran todos esos seres que no eran humanos, pero tampoco eran dioses. Todo lo que ahora llamaríamos fantasmas, espectros, poltergeist, aluches, hadas, todos esos héroes de la naturaleza que no son seres humanos, pero que tampoco son divinidades, eran dijins.
Y los Dijins no eran malos. Los Dijins, de hecho, eran seres de la naturaleza a los que a algunos se les rezaba. O sea, no se les rezaba porque no tenían poderes mágicos como los dioses, ¿ok? Eran como, tal cual, como seres de la naturaleza, como animales prácticamente, pero que vivían en el plano metafísico, que vivían en el plano paranormal. Algunos, a algunos Dijin se les rezaba como Pazuzu, él es Pazuzu, a Pazuzu se le rezaba para espantar a otros demonios. Esa era su función. De hecho, se sabe que había tablillas de Pazuzu para que Pazuzu te protegiera. Otra invención de estas culturas fue el zodiaco. Los asirios crearon el zodiaco porque eran muy religiosos. Ellos tenían 17 signos del zodiaco. Actualmente solo tenemos 12 y el zodiaco que tenemos es el zodiaco griego fusionado con el zodiaco egipcio y fusionado con el zodiaco persa. Sin embargo, los primeros en crear el zodiaco son los asirios. Eran muy religiosos los asirios. Todo se regía por los astros. Y ahora vamos a hablar de un tema polémico, que es el mitraísmo. No lo vamos a ver a profundidad porque no sé si nos dé tiempo, pero esto es un tema polémico, ¿ok? Entonces, si alguien no me quiere creer y tiene sus propias creencias, adelante. Pero esto es historia, esto es cultura antigua, entonces tienen que saberlo, ¿ok? Insisto, no tienen que creer en esto, no es la verdad absoluta, pero vamos a darnos cuenta de que muchas de las creencias cristianas fueron robadas del mitraísmo, ¿ok? Insisto, no tienen que creer en esto. Esto es historia general, pero si ustedes tienen una visión del mundo diferente, pues, ok, es respetable. No tienen que creer en esto. El mitraísmo. Maestro, en Mesopotamia eran 13 signos del zodiaco, pero yo estoy hablando de los asirios. Los asirios son los que tenían 17 signos del zodiaco, ¿ok? Los asirios ya vendrían después. Ok, hablemos de mitraísmo. Los persas van a introducir a Medio Oriente el culto al dios Mitra, ¿ok? El culto al dios Mitra era una religión entre India e Irania que tenía de 2000 a 3000 años. Esta religión, que es entre India y Persa, tiene entre 3000 y 2000 años. Es muy, muy antigua. Y los persas la van a introducir a Medio Oriente. Miren, este es el mapa de Persia. La religión mitraica empieza por aquí y los persas cuando conquistan Mesopotamia la van a traer aquí. ¿Ok? Entonces, el mitraísmo era una creencia muy, muy antigua y tenía como centro al dios Mitra. Él es Mitra. Mitra era considerado el dios más importante y era el dios del sol. A Mitra se le alababa como si fuera el sol, era el dios de la justicia y era el dios de los contratos. Es más, cada vez que se hacía un contrato o se hacía un acuerdo en la antigua Persia, se daban la mano porque era una manera de asumir que no estás ocultando nada, ¿ok? Por eso los antiguos persas se daban la mano por la creencia del dios Mitra y darse la mano hasta la fecha sigue hasta nuestros días, pero era una creencia de la religión de Mitra. Mitra es el sol, ¿ok? Mitra es el dios más importante de la religión mitraica. Ok, ¿quieres comentar algo, Sunduri? De hecho, maestro, Mitra en sí es de origen acadio y de hecho significa contrato. Ok,
Sí, sí, sí. Bueno, Mitra probablemente sea indo-iranio, porque también se le alaba en la India, pero también se le alaba en parte de Persia, todo lo que es Irán. Entonces, probablemente toda esa región es lo que haya creído Mitra. Los persas es lo que trajeron a Mitra a Medio Oriente. Ok. E insisto, eso es historia de Persia. Ok. Esto, si ustedes lo quieren creer adelante, esto es historia de Persia. Entonces, pero tienen que saberlo para poder entender estas culturas. El mito de Mitra, escuchen esto. Mitra era un dios. Mitra se hace hombre, por así decirlo, y Mitra nace un 25 de diciembre. Escuchen estos paralelismos. Los persas creían que su dios más importante, que es muy, muy antiguo, nació un 25 de diciembre. Mitra nació un 25 de diciembre en una cueva. ¿Ok? La madre de Mitra era la diosa Anaíta y la madre de Mitra era virgen. La diosa Anaíta era una diosa virgen y dio luz a Mitra siendo virgen. Una estrella, una estrella sagrada presagió su nacimiento. Ok, una estrella en el cielo anunció que Mitra iba a nacer. Su parto fue presenciado por unos cuantos pastores y los domingos estaba consagrado al dios Mitra. ¿Ok? Ya se dieron cuenta que todas estas características del dios Mitra son exactamente las mismas características que envuelven la leyenda del profeta cristiano Jesús de Nazaret. Y la creencia en Mitra es 2000 años más antigua que Jesús de Nazaret. Ambos nacen un 25 de diciembre, ambos nacen de una virgen, unos pastores presencian su nacimiento, los domingos se le consagra al dios Mitra y una estrella es lo que anuncia el nacimiento de Mitra, en el caso de Jesús de Nazaret, la estrella de Belén. Y esta religión es 2000 años más antigua que el cristianismo. Y esto, insisto, no me tienen que creer, esto es historia de las culturas. Si ustedes son creyentes, adelante. Yo no voy a oponerme de ninguna religión, pero dicen algunos investigadores de la cultura persa que lo que hicieron los cristianos, los cristianos romanos, lo que hicieron los romanos, los cristianos romanos, porque Persia, a Mitra le tocó, es contemporánea de la religión cristiana. Entonces, lo que dicen que hicieron los romanos cristianos fue robarse la leyenda de Mitra y crear la leyenda de Jesús de Nazaret alrededor del culto de Mitra. Esta idea de que nace de una virgen, de que el 25 de diciembre se le festeja, de que una estrella anunció su nacimiento, creemos o creen que lo que hicieron los romanos fue robar el mito de Mitra y atribuírselo a Jesús de Nazaret, atribuírselo a su profeta. Pero la leyenda de Mitra es muy antigua, tiene 2000 años existiendo. ¿Por qué se le festejaba Mitra el 25 de diciembre? Todas las culturas solares, todas las religiones que tienen un dios solar, ya sea los persas, los egipcios con Ra, a Ra se le festejaba un 25 de diciembre, los romanos con Apolo, a Apolo se le festejaba un 25 de diciembre. ¿Por qué un 25 de diciembre? ¿Por qué el 25 de diciembre se festeja la Navidad cristiana? Pues bueno, porque el 25 de diciembre ocurre o es más o menos, se cree, los antiguos asociaban el 25 de diciembre
con el solsticio, con el equinoccio de invierno. El equinoccio de invierno es un fenómeno astronómico que se da entre el 22 de diciembre y el 23 de diciembre, en donde se da el día más largo de todo el año. Es un fenómeno astronómico en donde el día se hace muy, muy, muy largo y la noche se hace muy, muy, muy corta. Entonces, muchas culturas que tienen como su centro al dios del sol, ven el solsticio de invierno como un día sagrado, como el día en el que el sol va a pasar más tiempo en el cielo y por tanto su dios va a tener mayor protagonismo. Por eso los egipcios veneraban el 25 de diciembre, por eso los griegos veneraban el 25 de diciembre, por eso los persas alababan el 25 de diciembre, por un fenómeno astronómico. Dicen, insisto, ustedes no me tienen que creer, dicen que lo que hicieron los cristianos romanos fue agarrar el 25 de diciembre para atribuirle esa fecha al nacimiento de su profeta más importante. ¿Quién era su profeta más importante? Jesús de Nazaret. Entonces tomaron esta fecha del equinoccio de invierno para darle mística o darle más misticismo a la leyenda de Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret existió, probablemente no nació un 25 de diciembre, probablemente haya nacido en febrero o en marzo, pero escogieron el 25 de diciembre porque era una fecha sagrada para las demás culturas que estaban alrededor, ¿ok? Como para decir, bueno, tú el 25 de diciembre alabas a Apolo, pues ahora ya no vas a alabar a Apolo, ahora vas a alabar a Jesús. El 25 de diciembre alababas a Mitra, pues ahora ya no vas a alabar a Mitra, ahora vas a alabar a Jesús. Eso fue o creemos que eso fue lo que ocurrió. Creemos, ¿ok? Insisto, ustedes no tienen que creer en esto es culto, esto es historia. Ok, Mitra, un mito de Mitra se creía, de hecho a Mitra se le va a ver matando a un toro, el toro cósmico. Miren como esta foto, a Mitra siempre se le va a representar matando a un toro. De hecho, dicen que la leyenda de que Mitra mató a un toro es lo que luego va a inspirar al mito de Hércules. Probablemente Hércules también sea o el mito de Hércules matando al toro de Creta, probablemente también haya sido robado. Probablemente los griegos se enteraron del mito de Mitra matando al toro cósmico, y probablemente los griegos hayan robado este mito y hayan creado el mito de Hércules y el toro de Creta, porque en el mito griego, Hércules mató a un gran toro, ¿ok? A un toro y salvó a un pueblo. Entonces, probablemente este mito del toro, de la tauromaquia, está inspirado en el mito de Mitra, en el mito del asesinato del toro cósmico. Perdón. De hecho, pues no me sorprende, ellos se robaron casi todo. Pues es que, sí, podemos decir que fueron influencias, ¿ok? Debido a que los persas estuvieron muy cerca, los mesopotámicos estuvieron muy cerca de todo lo que es la región de Judea y estuvieron muy cerca de todo lo que es Grecia, pues la religión de estas culturas va a influir en muchas culturas como Grecia o los judíos. Pero oigan, nos queda un minuto. Si se acaba el minuto, vuélvanse a conectar porque vamos a hacer una tarea. Les voy a marcar su actividad para que ustedes adelanten su tarea de la próxima semana. ¿Ok? Les voy a marcar una actividad que van a hacer en clase y eso va a ser su asistencia. Entonces, si se acaba el minuto, vuélvanse a conectar y nos vemos en 30 segundos, ¿ok? Y vamos a seguir hablando de Mitra y van a hacer su segunda tarea. Sí, su segunda tarea.
Ok, entonces, ahorita que se acabe el tiempo, se vuelven a conectar.